Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo de podcast del Fact Lineal. No dudes en prepararte un té o un café bien calentito, a poder ser de cultivo sostenible, relajarse para disfrutar y reflexionar sobre los efectos que tienen sobre otros. Porque hoy hablaremos precisamente de eso, de las externalidades. Mucha gente seguramente no le pone palabras y de qué son externalidades. Para que tengamos un poco para calentar, una de las posibles definiciones de externalidades es una situación en que los costes o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. Visto de otro modo, las externalidades son efectos secundarios, buenos o malos, que se producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad y no asume todos los costes de la misma. No sé si mis compañeros, por ejemplo, Pedro o Arrate, tienen alguna duda o otro tipo de definición. Pues mira, yo os voy a dar la definición según la RAE para que quede todavía más claro, si puede ser, aunque tú lo has explicado para mí perfectamente. Según la RAE, una externalidad es el perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o entidades. Como ves, como tú lo has explicado, Ana, muy bien. Yo creo que estas son cosas que igual todos las vivimos, ¿no? Pero no le ponemos nombre y ahora los oyentes estarán como diciendo, pero ¿qué me están diciendo de definiciones? Y yo me quedé un poco así también cuando en el máster el profesor Tomás Gómez dijo, bueno, que las externalidades eran derechos de propiedad mal asignados o mal definidos, ¿no? Es como que es algo que es tuyo, en realidad es tuyo, es de tu propiedad, pero se lo mandas a otro. Pero creo que es importante hablar de que esos efectos que se tienen, ¿no? Fuera de ti a partir de lo que tú haces, esos efectos colaterales un poco de tu acción pueden ser positivos o negativos. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Las externalidades pueden ser causadas por empresas, entidades, pero por uno mismo en su día a día. Eso también se tiene que tener en cuenta. Y dentro de esto de negativo o positivo, que pueden ser, algunos ejemplos a nivel, por ejemplo, empresa, puede ser la situación del Prestige, todo lo que causó y todo lo demás, el tema también al Golfo de México, entre otras cosas, a nivel medioambiental en este Claro, campo. externalidades Después, medioambientales, sí, sí. sí, pero hay muchísimas más. No sé si vosotros sabéis alguna o queréis comentar alguna en concreto. Yo creo que Bueno, ya que Pedro tiene estamos... una que sí, la que nos contaste en el máster, que yo lo ves muy claro. Pedro, Claro, cuéntanosla. yo tengo una que me pilla muy de cerca y es un caso también de externalidad negativa de una empresa y es el caso de Portmán, un pueblo de la costa murciana, en mi pueblito, y allí yo ya no llegué a vivir eso, ese proceso, pero hubo una empresa, ahí ha habido minería siempre, pero hubo una empresa que es francesa que se llama Peñarroya, que digamos que bueno, ella montó allí su explotación minera y tuvo una externalidad negativa sobre el entorno brutal, que básicamente fue todos los desechos del material que sacaban, que no querían, ellos sacaban el mineral, y todo lo que no querían lo tiraron al mar. Entonces, esa empresa no pagó por eso, y eso es suyo. Eso es una externalidad, porque básicamente le está tirando la mierda a otros. Y esa empresa nunca pagó por eso. Y a día de hoy la playa de Portmán, la bahía de Portmán, bueno, está catalogada como uno de los desastres medioambientales más grandes de España. Bueno, también aquí estamos entrando también en un punto que es muy, muy importante, que es quién asume responsabilidades. Si es negativo en este caso, como tú has dicho, no, nadie pagó, no, puedes decir económico, como restaurar Claro, o como pagó el una pueblo, actividad a nivel sociedad, ¿no? pagó el pueblo. Pero es eso, las Mm. externalidades negativas nunca las paga quien las tiene que pagar. Por eso lo de derechos de propiedad mal Pero definidos, cuando ¿no? son ¿Pero eso de quién positivas, es? Pero eso es de la empresa. ¿Y quién lo está pagando? ¿El pueblo? Ostras, pues injusto, ¿no? Bueno, yo aquí quiero decir que igual depende en qué país ocurre,
se paga o no se paga, porque en el Deepwater Horizon, en el Golfo de México, la compañía que causó el desastre, que fue en el 2010, donde primero se explotó la torre petrolífera y luego se hundió, se murieron además 11 personas y se derramaron 780 millones de litros de petróleo en el Golfo de México. En ese caso la empresa sí que pasó, pero como lo que hemos comentado Pedro, también tenemos el caso de Aznalcóllar en Sevilla, también una empresa minera que no era de España, o yo creo que los del Prestige tampoco nunca llegaron Bueno, los del a pagar. Prestige no pierden pistonada. Yo creo que esto fue muy importante a nivel medioambiental. Mucha de la biodiversidad de la zona quedó muy afectada en las playas, obviamente. También creo que estamos hablando como de un núcleo muy potente, que como es el tema de la minería, el tema de combustibles fósiles. Estos son como núcleos que aún siguen ahí al pie del cañón en tema de emisiones y supongo, y en este punto también externalidades muy fuertes, pero también remarcar que la gente de a pie a su día a día tiene externalidades, ¿no? Y estas externalidades pueden ser buenísimas, obviamente, pero también algunas negativas, como es el caso de fumar. Si tú no fumas, por ejemplo, y tienes una persona que te está llevando todo el tabaco ahí en la face, en la cara, y lo sumas todo, que parece que fumes más tú que la persona de al lado. Claro, eso es tremendo Por ejemplo de ejemplo. externalidad negativa de lo que podemos hacer las personas, ¿no? Que ese humo es tuyo, tú te puedes estar haciendo un daño a ti mismo, pero es que lo estás provocando incluso no intencionadamente, pero por tu actividad pues lo estás provocando. Y así por quitarle un poco la solemnidad y hablar también de que las externalidades pueden ser positivas, ¿no? Algo que tú haces y que de pronto tenga un efecto colateral positivo sobre, pues eso, sobre otras personas. Y me gustó mucho un ejemplo que también se puso en el máster, que es el de la inmunidad de grupo. El profesor decía, bueno, si yo no me vacuno, pero todos os vacunáis, imaginaos, estás en un pueblo y yo no me vacuno, pero todo el resto de la gente se vacuna, sin que yo me haya vacunado, también adquiero inmunidad, ¿no? Entonces es una externalidad positiva sobre mí. O yo qué sé, yo pago Netflix para verlo yo y de pronto mis compañeros de piso también pueden ver una serie conmigo con el Netflix que estoy pagando yo, pues es una externalidad positiva para ellos. Entonces, bueno, pues no hay problema, ¿no? Si son positivas, no hay problema. Sí. Luego también tenemos que pensar que las externalidades positivas pueden originar también una asociación entre personas, como por ejemplo era el caso del apicultor y del agricultor, que tenían los campos juntos y el apicultor tenía un número de colmenas, pero porque si tuviera más ya iba a tener más gastos que beneficios económicos, pero en cambio el agricultor, que era su vecino, le convenía que tuviera más colmenas porque le beneficiaba a él. Entonces, entre los dos podían llegar a un acuerdo y el apicultor tener más colmenas para beneficiar al agricultor y a su vez el agricultor ayudaba económicamente al apicultor a sostener esa elevación en el costo del producto o lo que sea. Así que también es una manera de aprender a cooperar con los vecinos y a entendernos con ellos. Es un punto súper interesante en este. Me ha encantado el ejemplo, Arrate. Además, estás enfocando beneficio, puede que a los dos les va súper bien, cultivo mayor, una forma de polinización natural, que entre comillas que es natural, y a más beneficio para ambos, ¿no? Al otro le interesa que tenga más, como os digo, el cultivo va mejor y los resultados en principio del producto final mucho mejor. Brutal. Mira, te agarro ese ejemplo para todo. Sí, a mí me Pero encantó. hay un tema que también es muy interesante. A ver qué opináis. El tema de que se lleva mucho ahora en tema de residuos. De que, bueno, nosotros como España decimos no queremos más, ay, no me vendrá la palabra, pero bueno, no queremos los residuos dentro de nuestro país
ni tirarlos aquí y los mandamos a otro país. No me vendrá la palabra, perdón. Disculpa, me perdone. Claro, o Puedes sea, usar estamos... la palabra basura. No, eso basura, que no queremos donde acumulamos todos los residuos cuando los Vertederos. tiramos. Que no Vertederos. queremos más vertederos, que queremos muchos Claro. que se vayan, todo lo que cerrar muchísimos y así. Pero resulta que mandamos todas las cosas fuera. A nivel europeo esto es muchísimo. Y en China, por ejemplo, ha dicho basta, no quiero tu mierda. Mándala, tú te la Exacto. quedas, tú la gestionas y adelante. Y ahora es corre, nuevos sistemas de gestión de residuos. Esta externalidad, por ejemplo, en este caso, que muchos de los residuos se van a países tercermundistas, entrecomillado, pongamos, que no tienen una buena gestión o lo que sea, para mí es un punto muy clave a nivel de reutilización. Una de las cosas que siempre dice la circularidad, ¿no? Del objetivo de reducir la cantidad de cosas que usas, reciclar, reutilizar, reaprovechar, bueno, todo lo que se puede hacer. Y en cambio estás agarrando estos residuos, no los gestionas y los mandas fuera a un lugar que sabes que no se pueden gestionar porque no hay infraestructura. No sé qué opináis de este tema. Es que de hecho podríamos decir que el modelo lineal de por sí genera externalidades negativas y que lo que tiene que hacer la economía circular es reinternalizar esas externalidades negativas, ¿no? Entonces, pues en el caso de España o de cualquier otro país tirando su basura a otro, lo que tiene que hacer es no. Te la tienes que comer tú y entonces tienes que gestionarte para no generarla en un primer lugar. Pero hablamos de la basura como podemos hablar de otros impactos sociales, lo que siempre decimos, que la circularidad no es solo los residuos o lo medioambiental. La circularidad también es no tener impactos sociales, por ejemplo, no sé, sobre las relaciones laborales o sobre la... Mira, de hecho, un impacto que yo estoy convencido de que esto es así, no, no soy científico social, la verdad, y tampoco podría... Pero digamos que el ejemplo que hemos puesto antes de Peñarroya sobre Portmán, no solo tuvo un impacto medioambiental, tuvo impactos sociales porque la gente, eso era una mirada cortoplacista. Cuando Peñarroya se fue, la gente no tenía trabajo en el pueblo, se tuvo que ir a otro sitio a trabajar. La gente antes, por ejemplo, podía vivir de la pesca, podía pescar en Portmán o podían seguir haciendo una minería pero sostenible. Se quedaron sin trabajo. Y eso también es un impacto social, es una externalidad negativa. Es decir, esta Social. externalidad abarcó los tres Muchas pilares que cosas. estamos jugando, que son el tema Económico, social social y medioambiental, y efectivamente. medioambiental. Tiene que reinternalizar eso y finalmente, bueno, acabar con las externalidades negativas, ¿no? Y aprovechar las positivas, como dices, cuando surgen oportunidades de que, oye, hay una externalidad positiva, colaboremos para aprovecharla, como el ejemplo del apicultor y el agricultor que ha dicho antes Garrati. Totalmente. En este punto, remarcar que lo has dicho, porque en muchos de los ejemplos que hemos mencionado quizás se entiende que la externalidad es mucho más social o las primeras que nos vienen son medioambientales, que quizás son más destacadas porque el impacto es más grave o más visual o lo que sea, pero que los impactos son a nivel de estos tres pilares importantes que también podemos encontrar en la Agenda 2030, todo el tema de las ODS, que son todo económico, social y medioambiental, que si impacta a uno seguramente impacta en cadena a los otros dos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo posiblemente no, yo creo que es así. Y también, por ejemplo, podemos pensar en cómo está subiendo el nivel del mar, como hay algunos países como el país de Kiribati, que es un país, son las 33 islas que están entre Hawái y Australia, y entonces con el problema del agua, el agua está subiendo, debido al calentamiento global, el gobierno tiene miedo de que su país desaparezca. Y claro, no solo es que desaparece el país en sí, sino que desaparecen una cultura, desaparecen muchas cosas. Y no son los únicos, ¿no? Sí, las personas que incluso están pensando en comprar tierra en otros países para irse todos a vivir allí.
Y no son los únicos, no es el único gobierno insular que lo está pensando, porque los de las Islas Maldivas también tienen la idea de comprar tierra en otros países para no desaparecer. Luego, al final, el daño es medioambiental, pero repercute socialmente. Yo creo que todo lo que daña al medio ambiente, al final repercute socialmente y repercute en las personas también. Porque si nos acordamos, en el máster ya vimos como uno de los objetivos de la Tierra en sí es generarnos bienestar. Si rompemos ese bienestar, ya estamos también... El tema de medio ambiente es un Sí. equilibrio en sí en la Tierra, todo el tema biodiversidad, ecosistemas y todo lo demás. La cuestión es que nosotros estamos dentro de este ecosistema y si no ayudamos a este equilibrio, lo que nosotros supuestamente en la sociedad vemos que necesitamos o que nos causa esta comodidad va a desaparecer. Entonces, un impacto medioambiental muy directo literalmente afecta porque la gente se va, porque resulta que los trabajos desaparecen, como dice Pedro, porque resulta que económicamente la zona pierde valor, por ejemplo. Eso afecta incluso a la cohesión social luego, que es otra cosa que Exacto. es que son muchos matices y hay muchas cosas que hace falta sensibilidad para verlas, porque claro, lo fácil es ver los números y ¿no? Una externalidad. Se emite CO2, se echan tantas toneladas de estériles al mar, pero es que no es solo lo medioambiental, es que va tan lejos, puede ramificar tanto el impacto. Totalmente. Una cosa de las que dijo Arrate que en parte me hace gracia la idea, decir, de estos X países que están rodeados de agua, océano, mar o lo que sea, miran de comprar tierra en otros sitios, comprar tierra. Impresionante. Este concepto para mí es como una Qué explosión de bárbaro, mente, ¿no? igual que... Sí, es bárbaro en tema porque aquí el concepto de apicultor y agricultor, de cohesión, colaborar entre los diferentes, entre países, esto parece que es como, no te creas que pues, se va a llegar No parece. a esta unión, No, ¿no? igual habría que empezar a pensar en las colaboraciones. Sí, ya sabemos A que lo grande. vienen la COP26 últimamente y muchas cosas, pero al final hablan y tampoco llegan a objetivos concretos. Ponen en un papel y ya veremos en el 2030 en dónde estamos. La cuestión aquí Pero es que una de las cosas a nivel personal tengo una Eva, que la conocéis los dos, así. Estuvimos hablando el otro día y llegamos a una conclusión que no nos gusta, pero es real. El tema de las empresas, entidades, si las empresas en sí van muy lentas, se lleva a trabajar en una empresa que hace hilo. Están intentando que una empresa que haga hilo, que le fabrica, que lo hace de una forma más sostenible, poder transferir todo el tema de la producción. Tardan muchísimo. Eva se estresa, dice, tardan mucho. Y uno de los jefes les dice, es que esto puede tardar hasta 5 años en una empresa. Es decir, eso es en una entidad pequeña en sí. Cuando miras entonces cambiar cosas dentro de un país, Que es nivel todo tarda macro. muchísimo. Y si Claro. no hay una cohesión dentro de la sociedad, por eso me hace un poco de gracia el tema de comprar tierra en otro lugar. Es decir, si no hay una cohesión grande, esto es de una forma pesimista, como Arrate algunas veces me hace ver algunas cosas, es como impensable, ¿no? Es decir, te echas a llorar de pensar que es bastante impensable por esto, porque la gente no es capaz de trabajar unida. De hecho, voy más allá con el tema de que tengan que comprar tierra. O sea, realmente ellos tienen que hacer un gasto en comprar tierra porque su tierra está desapareciendo, pero está desapareciendo por culpa de otros, por esa externalidad negativa de otros. Y bueno, quizá la suya también, porque quizá ellos también emiten y contribuyen al cambio, al cambio climático y a la subida del mar.
Pero es verdad que ahí en realidad, si se fuera de forma justa, si pagáramos, si quien contribuye al cambio climático pagara en la medida en la que contribuye a esa cosa, a ese efecto malo que le está generando, en realidad le tendrían que estar pagando la tierra a estas personas. Es decir, cuando le Totalmente. desaparezca la tierra, habría que decir, bueno, lo que dices de las responsabilidades, que es que esa es la parte muy complicada. ¿Quién tiene la responsabilidad en esto? Lo que dices de las responsabilidades, le ha desaparecido la tierra. Vale, ¿quién tiene responsabilidad en eso? Pues en la medida en la que tienes responsabilidad, tienes que poner la solución. Entonces tú tendrías que darle tierra a esas personas. Pero esto Pero es es que como al todo, final, ¿no? Porque también es el poner parche después o el ponerle una solución a un problema cuando lo ideal sería no generarlo en una primera instancia. pero es que tenemos que pensar que casi, no en la totalidad, pero muchas de las cosas que consumimos a diario deberían de tener un precio más elevado porque deberíamos de pagar entre todos la externalidad, porque es evidente, las fábricas hacen las externalidades, pero es que somos nosotros luego los que las usamos. Entonces, si tuviéramos que pagar cada uno de nosotros todas las externalidades que produce cada uno de los productos que utilizamos, igual realizaríamos un consumo más responsable y tendríamos más cuidado con lo que consumimos, que realmente yo creo que es el kit de la cuestión, ser consciente con lo que se consume y consumir solo lo necesario. Aquí volvemos a un punto muy importante. Nosotros estamos hablando de las empresas, de lo que pasa a nivel grande, que es lo que se está viendo a nivel país, pero externalidades se repite de que son a nivel personal muchas veces. Entonces, podemos decir todo lo que queramos, cantar lo que queramos a nivel de estas empresas, lo hacen súper mal, están contaminando un montón, este país está contaminando un montón, pero nosotros formamos, es decir, si decimos de España, por ejemplo, en este caso, o Estados Unidos, o cualquier cosa, está compuesta de personas. Es decir, las cosas que se producen son para literalmente consumir para estadounidenses o para mundial o para quien sea, españoles o quien sea. Entonces, aquí, como dices tú, Arrate, somos nosotros. Nosotros tenemos que ver qué consumimos, qué queremos y a qué nivel. Porque el costo al final llega a ser mundial, ¿no? Sí, Y no solo que aunque consumimos, sino cómo nos relacionamos también, que Total. es eso, que no todo está en el consumo, que el consumo es una de las actividades que los seres humanos realizamos para X cosas, con X objetivos, obtener, pues eso, comida, un servicio, lo que sea, pero que hacemos muchas otras cosas que no son consumo y en las que también hay que ver esas relaciones, nuestras relaciones y nuestros actos con los demás, qué efectos colaterales negativos podemos tener y no lo estamos pensando, o si lo estamos pensando, bueno, háztelo mirar pues, si eres consciente y no lo... ¿no? Pero bueno, a veces es complicado, eso hay que tenerlo en Bueno, cuenta también. pero es pues un mira, esfuerzo. una externalidad muy yo la veo cada día, es cuando conducimos. ¿Cuándo qué? Cuando conducimos, ¿cómo conducimos? ¿Respetamos al de al lado? ¿No le respetamos? ¿Nos Pones el importamos a intermitente. nosotros mismos? O sea que, y al final, según también tú como lo que hagas conduciendo, puedes provocar accidentes Claro, de coche, perdón. sí, O sí. sea que y eso es para mí el conducir es lo que estabas hablando de la manera de relacionarnos. Es un símil con la conducción. Sí, sí. Y Lo el que pasa ejemplo que otro, también tengo que decir que algunas de las externalidades, como por ejemplo la que has comentado tú, es que a veces también hay empresas que por ganar ellos más dinero se producen estas externalidades. Que podrían ganar menos dinero, que eso no significa perder dinero, y poder solucionar los problemas que ocasionan. O sea, en el caso de Portman, pues igual tenían que haber pensado cómo eliminar todos esos residuos sin perjudicar a nada ni a nadie. Seguro que sabían cómo hacerlo, pero les costaría dinero que no estaban dispuestos a afrontar. en realidad, lo que tendrían que haber hecho a lo mejor es directamente
cambiar, o sea, el problema en sí está en la base de que sea un modelo extractivista, que lo que haga es extraer valor del pueblo, tanto de su recurso natural como de las personas que las pusieron a trabajar allí para luego, cuando la empresa ya se fue, pues que hubiera dejado un ecosistema en el que no se puede trabajar y no se puede generar más valor. A lo mejor sí, ¿eh? Ahora hay un proyecto que a ver si sale y a ver si se puede regenerar ese valor de por man, ojalá, pero desde luego que hay un daño eso. Pero ya no solo ese residuo, ¿no? Sino es que es un modelo que antes de generar el daño habría que pensarlo. ¿Por qué voy a extraer tanto valor para enriquecerme yo? Pero es que esa riqueza, ¿de dónde viene? En realidad viene de que la estoy sacando, la estoy extrayendo de el ecosistema, de las personas, de los recursos naturales y lo estoy agotando y lo estoy, ¿no? Bueno, allí agotó producto, agotó vida de personas, agotó El fondo marino se lo cargó. dentro de todo lo que hemos ido sacando. Yo lo he resumido en una frase, bueno, unas palabras que yo creo que es tal cual. Las externalidades están basadas en nuestra forma de vivir. Pero tanto cuando miras una empresa, cuando miras un país, cuando miras una persona, todo se resume en nuestra forma de vivir. Y este concepto de nuestra forma de vivir agarra tanto el ámbito social de cómo nos relacionamos, cómo nos movemos dentro del ecosistema que es la Tierra, los diferentes ecosistemas que hay, todo el tema de cómo consumimos. Entonces esto repercute a de las otras empresas, los países, cómo actúan y todo lo demás, ¿no? Es decir, esta pequeña frase que nos resume a nosotros es como un efecto cadena, ¿no? Como un dominó. Totalmente de acuerdo contigo, Ana, es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y Tenemos que llegando, mirarnos. totalmente, ponerte delante del espejo y hacer este súper esfuerzo personal, decir de cuáles son mis externalidades que no las veo o no me dedico a verlas y realmente las estoy causando, tanto positivas como negativas. Las positivas, chapó, es decir, esto, felicitaciones. Entonces, hablando así un poco de autorreflexión y así, vamos a entrar dentro de este maravilloso momento que sé que os encanta y a nuestros super oyentes también, de que es qué pecados lineales o externales realizamos. A ver, Arrate, sé que quieres decirlo. Siempre me pasa lo mismo y me cuesta mucho y siempre acabo llegando a la misma. Mira, a veces compro, hablando de comida, ¿no? A veces compro aquí verdura que no la producen aquí, que la traen de España, porque ¿De suelo fuera? comprar español. Sí, Ah, claro, tú estás fuera. sí, sí. Y entonces sí, es verdura y es de temporada, pero no es verdura ni de donde vivo ni nada de nada. Luego al final estoy poniendo en el ambiente más CO2 del necesario. A ver, Pedro, estoy viendo tus ojitos que están ahí diciendo quiero hablar, quiero hablar. No, yo digo, bueno, me va a preguntar, no me voy a poder escapar. A ver, yo creo que todos tenemos externalidades negativas inevitablemente. También creo que no es por quitarnos culpa, pero que algunas vienen derivadas del propio sistema en que vivimos. Y, por ejemplo, si no tienes acceso, imagínate, si todo lo que compras va en plástico, pues tú estás contribuyendo a una externalidad negativa luego en ese plástico. Que como todo, se puede tratar de hacer transición. Ya vimos también con los compas de vivir sin plástico que quizás es un camino arduo, pero bueno, que también se puede tratar de ser más responsable en ese sentido. Pero así, algo muy sencillo y del día a día y que no tiene nada que ver con residuos, pues podría ser una externalidad negativa, no sé, le preguntaré al vecino a ver, pero cuando acabo de trabajar, acabo ya toda la jornada y me pongo a hacer la cena y me pongo mi música a tope para disfrutar al máximo el momento de hacer la cena, pues si al vecino la escucha y le molesta, pues es una externalidad negativa sobre él.
Igual después de grabar esto debería bajar y preguntarle, oye, ¿estás? Perdona, si pongo la música alta me lo dice, ¿eh? Que no... Creo que voy a decir una que es un poco básica. Yo me estoy moviendo bastante, vivo en Sabadell y estoy yendo a Lleida y estoy agarrando el coche bastante y no alguna vez bajo sola. Y eso intento siempre bajar con alguien o con más de una persona, lo que sea, pero hay veces que no y que necesito ir. Y voy sola. Entonces yo considero que el hecho de no aprovechar ese viaje sabiendo lo que causa, porque realmente causa un gran impacto. No, que yo tengo una muy parecida. Yo en lugar de ponerle a mi hijo en el autobús, le llevo al colegio por facilitarle la vida. Pero es lo mismo, un viaje se lo podría hacer en el autobús en vez de llevarle yo en el coche. O sea que, ¿ves? Al final, pensando, hacemos más de las que nos pensamos. Esa externalidad negativa es de tu hijo, en realidad, más que tuya, porque incluso para ti a lo mejor... Es mía, bueno, es mía de por los ser dos. madre consentidora. Bueno, sí. Es de los dos, De sí. todas formas, también conociendo a mi hijo, lo tendría que hacer de todas maneras porque seguro que perdía el autobús 6 días de 5. Bueno, pero a lo mejor la Quiero decir primera que no semana cogería nunca. pierde Uy. todos los días y a la siguiente se pone un poco las pilas porque sabe qué es lo que hay, ¿no? Exacto. Es como los Ya, impuestos. En realidad tú dices, bueno, yo soy una empresa y emito CO2, sigo emitiendo CO2 porque un poco despreocupado tal, pero si me ponen un impuesto sobre el carbono para realmente yo a través de ese impuesto estar compensando y pagando el daño que estoy haciendo, pues a lo mejor el primer mes lo pago, pero el segundo ya me pienso y me busco maneras de no emitir tanto CO2. El objetivo es reducir, ¿no? Sí, no lo tengo yo tan claro. Bueno, pruébalo, Bueno. es un experimento, hay que experimentar. Bueno, Pruébalo es que con ya tu hijo a ver qué... esto he probado en otras cosas, por eso digo que no lo tengo tan claro el asunto. Por Pero estas bueno. externalidades, yo a los 3 nos digo que tenemos que hacer 3 AVE reinternalizadas. Y os lo digo claramente, ¿eh? Y se tiene que ver algún resultado de cómo intentas reducir lo que estás haciendo. En mi caso, quizá llevar el coche lleno con personas que quieren ir para Barcelona o para Sabadell, lo que sea en este punto. Para Pedro, quizá ir a preguntarle al vecino si quiere escuchar música con él o si quiere que le ponga canciones concretas que le puedan gustar. Claro, ahí podría generar una externalidad positiva en realidad, ¿no? Exacto. Es decir, oye, mira, vamos a hacer una playlist colaborativa y tú ya sabes que a las 9 de la noche voy a poner música y si quieres nos organizamos y... ¿no? Pero ya la playlist tiene que ser, no sé cuántos vivirán en el otro piso, yo vivo con 2 personas, ya va a ser tremenda gestión, ¿eh? Y a Rate que nos mande una foto de comprando producto made in Inglaterra, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí. Totalmente. Sí. Todo puede ser. Bueno, pues hasta aquí todo, ¿no? Seguidnos en nuestras redes sociales, pensad en todas estas externalidades que hemos mencionado y en tus externalidades. Y hasta el siguiente capítulo.